hizo un comunicado nuevamente con la reprogramación para las horas 18:00. La parte querellada puede confirmarme la notificación, por favor. Bien, conforme a la pregunta planteada, nuevamente le reitero de que no nos llegó ni se nos hizo conocer ningún tipo de notificación por ninguno de los dos medios establecidos, ya sea por el grupo establecido o el grupo general, como bien se había acordado. Y nuevamente recalco de que no se nos hizo conocer ni se nos hizo llegar ningún tipo de notificación ni nada por el estilo. Así también para complementar, por nuestra parte, no se nos remitió lo que es la querella y la imputación formal, por lo que desconocemos de cierto modo lo que es nuestro caso. Bueno, partiendo desde que las notificaciones partidos impartidos por el oficial de diligencias que remiten este juzgado de sentencia, tengo conocimiento de que sí se los había llegado a conocer a las partes, tanto la querella interpuesta por la señora María en contra del señor Carlos Eduardo Mendoza. Pido la palabra, señor juez. La querella y la imputación formal que se nos hizo llegar corresponde a la Fiscalía y dentro de una acción privada, Fiscalía, por así decirlo, no tiene ni voz ni voto. Ahora bien, no se nos hizo llegar la querella ni la imputación formal por ningún medio correspondiente, que sería el grupo interno o el grupo general del curso. Por lo que nosotros tenemos desconocimiento tanto de la querella como de la imputación formal. Bueno, en primera instancia, si bien la querella que fue presentada por la señora María junto a su patrocinante, en un inicio si bien contaba con lo que es una imputación formal por parte de Fiscalía, la misma que fue rechazada y denegada por este juzgado, dándoles como una premisa de que puedan volver a presentar la querella con lo dispuesto y establecido en el Código Procesal Penal, adecuándose a los procedimientos establecidos en la misma. Por consiguiente, se realizó lo que es la presentación de la nueva querella con los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal. Asimismo, las notificaciones y tanto de la presente querella que cursa en este juzgado corren constancia de que se fue presentado por el oficial de diligencias que se encuentra en este juzgado. Señor juez, discúlpeme, pero a nosotros no se nos hizo llegar absolutamente nada, ni la querella ni la imputación formal. Como ya le dije anteriormente, la única imputación formal y querella que nos llegó fue remitida por el Ministerio Público.
Señora secretaria, ¿podría brindarme la información sobre la persona que cursa con el nombre de Len Hazel, por favor? Que es a quien debidamente se le había hecho la notificación por el oficial de diligencia que cursa en este juzgado. Según el de diligencia, sabíamos que se deja en constancia que todas las partes han sido legalmente notificadas con el auto de admisión de fecha 2022, fecha 22 de mayo del 2026 y el auto de reprogramación de la fecha del 2024. La fecha del 24 de mayo del 2026 y con el auto de regulación de acceso de fecha del 24 de mayo del presente año, habiéndose verificado las notificaciones señaladas en los autos. Pues bien, se toma en cuenta. Asimismo, cabe recalcar que la finalidad de las notificaciones que se dan propiamente a las partes es dar y poner en conocimiento las distintas actuaciones que se van realizando, las mismas que están presentes. Por tanto, la presencia de las partes, de la parte querellada en esta audiencia virtual, se habría cumplido con las notificaciones previamente señaladas. Por tanto, por la cual no hay lugar al incidente presentado, ni por las razones justificadas por la parte querellada, debido a que su presencia denota todo lo contrario al estar presente en esta audiencia. Bueno, agotada la etapa de excepciones e incidentes sobrevivientes, se da inicio a la siguiente fase del juicio. Bueno, damos inicio a lo que es la etapa de alegatos de apertura en esta fase, donde cada parte expondrá de manera sucinta, la clara y concisa de los fundamentos que concierne a la postura que tienen, los hechos que pretenden probar, asimismo las pruebas que estos pueden ofrecer para acreditarlas. Se recuerda que a las partes que esta no es una etapa de debate, sino de exposición introductoria. Se concede la palabra en primer lugar a la abogada de la parte creyente, la señora Diana Yarel Cocacutip. Buenas tardes. Con la venia de su autoridad, la parte acusadora, en representación de la señora María Fernanda Rojas Salazar, se hace presente a objeto de sostener la acusación particular impuesta contra el señor Carlos Eduardo Mendoza Rojas por la comisión del delito de abuso de confianza previsto y sancionado por el artículo 346 del Código Penal. Durante el presente juicio oral se demostrará que el acusado se aprovechó de la confianza legítimamente depositada en su persona para apropiarse indebidamente del dinero entregado voluntariamente por la víctima, ocasionándole un perjuicio económico. Tenemos pruebas documentales, testificales y demás elementos probatorios que acreditarán la existencia de una relación de confianza entre las partes, la entrega legítima del dinero y el incumplimiento doloso del acusado. Asimismo, se demostrará que el acusado asumió compromisos de devolución que posteriormente incumplió, manteniendo conductas evasivas frente a la víctima. Por ello, esta parte solicita que al finalizar del presente juicio se dicte sentencia condenatoria conforme al artículo 346 del Código Penal, además de la reparación integral del daño causado. Es en cuanto pedimos estricta justicia, señor juez.
Gracias, señora abogada. Se tiene presente su alegato de apertura. Bueno, a continuación se concede la palabra a la defensa del querellado, el señor Carlos Eduardo Mendoza Rojas, para que mediante sus patrocinantes presente sus alegatos. Bien, con la venia de esa autoridad, me presento conforme. Mi nombre es Ruth Noemí Alejo. En esta oportunidad soy abogada defensora, una de las abogadas defensoras del señor Carlos Eduardo Mendoza Rojas. Y antes de argumentar, nuevamente reitero a su autoridad de que consideramos que se está vulnerando el derecho a la defensa de mi patrocinado por el hecho de que no se nos hizo la notificación correspondiente. Asimismo, hacerle conocer y recalcar de que nosotros tampoco teníamos conocimiento de la querella subsanada conforme a lo que su persona, su juzgado emitió. No tenemos conocimientos hasta el momento de esas actuaciones. Sin embargo, lo único que teníamos conocimiento era la querella, en la cual estaba mal planteada porque se había reflejado la intervención de lo que es fiscalía. Y como mi compañera hace momentos refirió, de que no tenían intervención alguna por el hecho de ser una acción privada. De esta manera... La palabra en este momento, asumiendo y tomando nuevamente la postura que se había hecho mención anteriormente. La querella presentada por la señora María y su patrocinante en un inicio, si bien tenía las actuaciones de fiscalía, cosa que no tiene y no iba de acuerdo al procedimiento establecido, esta misma fue rechazada, la misma que fue subsanada con la presentación de la nueva querella. Y se pide que no se vuelva a tomar o se vuelva a acudir a ese punto debido a que esa ya fue subsanada. Asimismo, la parte de la notificación, el hecho de que su presencia en esta audiencia se da por notificada a las partes cumpliendo el fin de las mismas. Bien, nuevamente la palabra a su autoridad. Conforme a la primera querella mal planteada, es de que establezco que en representación de mi defendido manifestamos que la presente acusación carece de sustento penal, toda vez que se demostrará durante el desarrollo del juicio que la obligación económica asumida por mi patrocinado fue plenamente cumplida, íntegramente, mediante transferencia bancaria, el cual fue realizado en fecha 12 de marzo de 2026, por la suma de los 35.000 bolivianos mencionados, a favor de la querellante. Asimismo, se acreditará que no existió apropiación indebida, la disposición ilícita ni la conducta dolosa que configura el delito de abuso de confianza previsto en el artículo 346 del Código Penal. Por el contrario, la prueba documental y testifical de igual manera se mostrará de que la deuda sí fue cancelada antes de la interposición de la querella mal planteada, razón por la cual es lo que debo intervenir. Buenas tardes, con la venida, señor juez. Me presento, soy la otra defensora. Yo soy Rosa Chicado, abogado de mi patrocinado. Así también vamos a demostrar cómo el patrocinado en todo momento demostró lo que es la buena fe y así también la mala fe que tiene la querellante al hacerle que vuelva a cumplir con la obligación que él ya había cumplido, que es con el pago de los 35.000. Así también vamos a pedir que se expidan los oficios del banco y
vamos a presentar durante todo el proceso las pruebas que van a acreditar la inocencia de nuestro patrocinado. Bueno, se tiene presente sus alegatos de apertura. Bueno, dando por concluida esta primera etapa de los alegatos, pasando a la siguiente fase. Pasando con lo que es la prueba, la etapa de producción de pruebas, donde se pide a la parte querellante, donde manifiesta que tiene la prueba documental, pericial admitida, y posteriormente la declaración de testigos. Se da la palabra a la abogada. Con la venia de su autoridad, un momento, por favor, señor juez. Señor juez, como parte defensora, nosotras tenemos testigos. En este caso hay 3. La señora Lucía Pérez Vargas, el señor José Miguel Herrera Choque y la señora Daniela Ríos Flores. Se podría dar palabra a los testigos para que puedan confirmar con ellos, con sus palabras, lo que se vio y suscitó como tal al momento de que se entregó el dinero, se expresó y en ese momento, señor juez. Bueno, antes de dar curso a lo que son la prueba testifical que solicita, y ateniéndonos a una contradicción existente por la parte querellada con respecto a que el monto fijado ya habría sido cancelado. Bueno, ante esta contradicción, tiene algo que manifestar a la parte querellante. Señor juez, se tiene como prueba como pruebas documentales los mensajes, las capturas de pantalla de los chats donde el señor dijo que no se paga, o hasta la fecha no se pagaba, luego también que lo bloquearon, que no se canceló y que aún tiene como tal la deuda. Las pruebas propiamente dichas con anterioridad respecto al ofrecimiento de la parte querellada, se solicita que se pueda ser proporcionado para la reproducción o se hizo se puso eso en la querella como una prueba adjunta, señor juez, las capturas de pantalla. A la parte querellada. Señor juez, como bien le dije, se pusieron como tal en la querella ya presentada a su persona, al último como prueba testifical, como prueba documental. Se tiene presente, sin embargo, me refiero a que las pruebas deben de ser presentadas a Secretaría para la producción de las mismas, a la parte querellada, no la parte querellante, que es la que usted pertenece. Me disculpo, señor juez.
Abogada Ruth, ¿puede dar o presentar las pruebas anteriormente mencionadas con respecto al pago ya realizado? Está bien, permítame unos minutos, lo estoy justamente remitiendo conforme a secretaría. Señor juez, la palabra, por favor. Se concede la palabra. Con la venida de su autoridad. Bueno, en primera instancia, señor juez, aclararle a la parte contraria que las capturas de pantalla no constituyen una prueba documental. Bueno, como segundo punto, señor juez, ya se le remitieron las pruebas necesarias para comprobar que nuestro defendido no tiene deuda alguna con la parte querellante. Debido a que se adjunta el comprobante de pago por la suma de los 35,000 bolivianos y así también se adjunta la prueba documental necesaria para comprobar, 1, el pago de la deuda y 2, la compra de los dispositivos electrónicos que se realizó con ese monto. Entonces, señor juez, si estamos aquí para hacernos la burla del sistema judicial, no sé cómo nos irá. Bueno, eso es lo que tengo por argumentar, señor juez. Y bueno, la verdad no entiendo qué hacemos aquí. Pido la palabra, señor juez, por favor. Se concede la palabra. Señor juez, nosotras también tenemos el informe pericial que cuenta como documento, como prueba documental. Así que, aparte de que nosotras pedimos eso en la querella remitida mucho más antes, se pidió la prueba pericial y eso cuenta como una prueba documental, como ya bien lo dije, para así poder, que ya fue admitida, incluso que fue admitida y que como tal ya tenemos la resolución de esa, de parte del acusado. Señor juez, bueno, perdón, señor juez. Pido la palabra primero.
Vuelvo a pedir la palabra porque hubo una intromisión de dos personas donde no se tiene presente quién pidió la palabra primero. Pido la palabra, señor juez. Se le concede. Bueno, señor juez, dentro de las pruebas que se les remitieron, igual se encuentra la verificación del banco sobre el depósito de los 35.000 bolivianos. Así también, si cabe alguna duda, su juzgado puede oficiarnos un requerimiento para poder llevarlo al banco y que el banco de nuevo vuelva a comprobar que sí se realizó la transferencia a la cuenta de la señora querellante. Así que si nos vamos a estar negando sobre actos que sí se realizaron, no sé qué vamos o cuánto nos vamos a tardar en este juicio, señor juez. Pido la palabra, señor juez. Se concede la palabra. Asimismo, en el extracto bancario señala el motivo del pago y ahí señala que es el pago de la deuda. Así también se tiene lo que es el certificado emitido por el mismo banco que nos ratifica que se realizó dicho monto a la cuenta de la querellante. Pido la palabra, señor juez. Por favor. Se concede la palabra. Señor juez, bien se muestra en la captura de pantalla que la prueba fue remitida o emitida en fecha 12 de marzo y el querellado confirmó recién haber recibido y mi defendida confirmó recién haber recibido el pago, no a momentos antes de haber presentado como tal la querella. En fecha 2 de marzo, en las fotografías que se muestran, que nosotros también presentamos adjunta a la querella, el acusado en 12 de marzo no había cancelado la deuda. No, aquí tenemos una dilación, una contradicción, donde hay una prueba presentada por el querellado y la negativa de la querellante. En este sentido, este juzgado no puede resolver el incidente de plano, donde se requiere una verificación objetiva de la autenticidad de la prueba presentada por la parte querellada, manifestando ya el pago realizado. En este sentido, pido a Secretaría que si se puede verificar a través del sistema bancario o de alguna información disponible en el expediente de la transferencia, si esta fue efectivamente acreditada en la cuenta del querellante. Señor juez, este tribunal no tiene acceso directo a los sistemas bancarios privados. Sin embargo, se puede solicitar a la entidad financiera un informe certificado sobre la transferencia o se puede requerir a la querellante que exhiba su estado de cuenta bancario para verificar si el depósito fue acreditado. En este sentido, en consecuencia, Disculpe, la palabra, por favor. como última intervención, se pide que no se interrumpan al momento en que se esté repitiendo, a menos que se conceda la palabra. Gracias. Con su venia nuevamente, conforme a las fechas establecidas hace unos instantes, hago mención al contrato establecido en una primera instancia, que de igual forma fue remitido a Secretaría, en el cual se llega a evidenciar claramente que el préstamo de dinero fue efectuado el 10 de febrero. Asimismo, consta de que el préstamo solamente fue durante el plazo de 30 días calendario, el cual mi cliente, mi patrocinado, cumplió con respectivo plazo
ya que contando el día 12 de marzo es de que se cumple la obligación. Bien, bueno, continuando antes de la interrupción, volviendo a reiterar que en consecuencia, para poder resolver con certeza el incidente planteado con las pruebas presentadas por ambas partes, ante la contradicción existente, no se resuelve que en primera instancia no se puede llevar a cabo un juicio con las contradicciones establecidas, por tanto se suspende el desarrollo del juicio oral hasta que se acredite, o en su caso se desvirtúe, la existencia del pago alegado por el querellado y asimismo que sea negado por el querellante. En segunda instancia, disponer que en el plazo de 5 días hábiles, y si se acredita que el comprobante presentado por el querellado es falso o que la transferencia no hubiese efectivizada o acreditada como menciona los patrocinantes, se continuará con el juicio y se pondrá en el conocimiento del Ministerio Público para la investigación del posible delito de falsedad material o ideológica. Asimismo, señaló nueva fecha para la reanudación de la audiencia una vez que se abran los expedientes de los informes bancarios solicitados, lo que será comunicado a las partes con la debida antelación. Por tanto, se suspende la presente audiencia y se levanta la sala virtual. Señor juez, la palabra, por favor. Le concedo la palabra. Señor juez, bueno, en vista de que nuestra parte tiene sospechas de que la parte querellante actuó de mala fe, pido a su juzgado que expida oficio para la entidad financiera y que sea la entidad financiera la que certifique el extracto de la cuenta de la señora, porque no sabemos, bueno, personalmente yo no sé si la señora va a actuar de mala fe nuevamente. Bien, se tiene presente y habiéndose efectuado el pago en primera instancia que corresponde a la parte querellante, que realizó en primera instancia lo que es el pago de los 35,000 mediante el Banco Unión, se pedirá al mismo banco oficiar el informe presentado a este tribunal si la transferencia de 35,000 bolivianos desde la cuenta, si hubo una transferencia desde la cuenta que sería en este caso del señor Carlos Eduardo Mendoza Rojas hacia la cuenta de la señora María Fernanda Rojas Salazar, efectivizando todo lo ya previamente mencionado, con tal de que no exista incongruencia o falsedad material en la misma. Y nuevamente se suspende y se levanta la sala virtual. Señor juez, una intervención más, por favor, pido la palabra. A la parte querellante, su patrocinado se levanta la sala virtual, quiere decir que queda suspendida la presente audiencia sin alegatos más a que mencionar. Hasta la siguiente audiencia, que se va a convocar una vez realizada las presentaciones de las pruebas y las solicitudes correspondientes que se realizará al banco pertinente. Bien, con esto habría terminado su audiencia.